días para todas y todos. Como les dijo Mónica, mi nombre es Gabriel. Soy profesor de la Universidad Nacional desde hace más de 25 años. En esos 25 años he dictado más de 30 cursos distintos de pregrado y de posgrado. Cuando uno se mete a la carrera docente, uno arranca muy entusiasmado y después de dictar 3 o 4 veces el mismo curso está mamado y ya no le ocurre qué hacer y se siente como patinando en el mismo sitio. Yo he solucionado eso buscando la forma de cambiar de curso. Entonces cada que alguien sale a sabático yo aprovecho y cojo el curso y ahí me despacho 2, 3 semestres, 4 semestres y luego ensayo con otro. Solamente hay un curso que he dictado 12 años seguidos, pero ya me logré librar de ese. Lo que les voy a contar aquí es mi experiencia como docente en la universidad, que ha sido complementada con un trabajo de extensión en la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, que yo asesoro los modelos de educación rural. Y la sorpresa que me llevé cuando llegamos a asesorar y llegar con toda la experticia en la universidad es que somos nosotros los que tenemos que aprender muchísimas cosas de lo que están haciendo allá, porque con una carencia total de recursos se las ingenia para que la gente aprenda. Nosotros llegamos acá, tenemos 20.000 equipos y nos falta el 20.001 y decimos, no puedo hacer nada, porque es que la universidad no nos dio todos los recursos. Esta gente allá tiene uno, le faltan los 20.000 y logra que los chicos y las chicas aprendan muchísimas cosas. Entonces, a raíz de esa experiencia con la Secretaría de Educación, que arrancó en el año 1999, fue que empezamos a montar este tema de aprendizaje basado en oportunidades. La agenda que vamos a trabajar es, primero le voy a hacer una introducción, luego voy a hablar de 3 momentos críticos en el diseño de un curso, la metodología del curso, la evaluación final, unas reflexiones y finalmente unas referencias bibliográficas. Omití decirle una cosa y tiene mi correo electrónico. Yo voy a hablar de muchísimas cosas. Mónica, espero les comparta la presentación y todo el que quiera después contactarme para hablar más de alguna de estas cosas, con mucho gusto lo hacemos. Además yo espero que Mónica le dé más continuidad a este tipo de experiencias. Bueno, entonces arranquemos con la introducción. Aquí hay 2 enlaces que los invito a ver. El primero es una charla TED y el segundo es la página web donde está desarrollado todo lo que hay en esa charla. ¿En qué consiste esa charla TED? Es un señor de la India contando este experimento. Él se va a un pueblo aislado, abre un hueco en la pared, por ese hueco en la pared pone una pantalla de computador, un teclado y un mouse. Garantiza que para el lado de adentro esté el suministro de energía, la conectividad a internet, etcétera, etcétera, y para afuera lo único que hay es una pantalla de computador, teclado y mouse. Y empiezan a filmar qué pasa. Y lo que pasa es que sin docente, sin obligar a nadie, sin ponerlo como tarea, los niños empiezan a pasar. Entonces hay uno que pasa, mira la pantalla, no le llama la atención y sigue. El otro pasa, se queda un ratico, medio empieza a jugar. En el video van a ver la secuencia y van a ver todos los experimentos que hicieron. Al final, resulta que hay un poco de gente que no habla inglés, que está manejando un computador con software en inglés y que ha aprendido un poco de cosas sobre eso. Y entonces la primera reflexión sobre el tema es si realmente somos nosotros los que enseñamos o son los estudiantes los que aprenden, y cuál es el papel de nosotros en una clase. Y eso se los digo especialmente, ustedes son novatos, todavía no les ha tocado mucho, ¿cierto? Los que llevamos rato aquí somos expertos en que uno tiene, por ejemplo, un salón de estos llenos y uno está hablando todo entusiasmado y empieza a mirar caras y de pronto se da cuenta que nadie lo está mirando a uno.
No importa las maravillas que hayas preparado, no importa nada, la gente está con el celular, con la tablet, jugando ahorcadito, etcétera, etcétera. Sencillamente porque les importa un rábano lo que uno está diciendo. No están motivados para aprender. Si el estudiante no quiere aprender, hagan lo que hagan, no va a aprender. Entonces, por eso aquí la propuesta es, lo que deberíamos hacer es plantear oportunidades de aprendizaje, que las aprovecharán quienes quieran aprender. Los que no quieran aprender, eso no hay nada que hacer. Los profes de matemáticas tienen cancha en eso. Un pelado puede perder cálculo la primera, la segunda, la tercera y la gana en la quinta cuando lo iban a echar de la universidad, porque es que la motivación no le salió, sino cuando vio en peligro el curso. Entonces ese es un tema central de lo que vamos a discutir. Bueno, ¿cuáles son entonces, en mi opinión, los 4 roles que tiene un docente en el siglo XXI? Primero, ser curador de contenidos. ¿Qué es eso? Hay abundancia de recursos, tanto virtuales como físicos, y el gran problema de un estudiante es cuál me sirve para estudiar. Google al principio fue una bendición, en este momento es la maldición del estudiante. A usted le pone una tarea de ¿qué es la curva de Phillips? Google, curva de Phillips, 20.000 resultados. Y la pregunta de uno es, bueno, ¿y cuál? ¿Y cómo hago yo para saber cuáles son los buenos, cuáles son los malos, etcétera, etcétera? Ahí hay una labor importante de los docentes, empezando a identificar esos recursos y ponerlos en un sitio especial que les sirvan de guía a los estudiantes. Punto número 2, creador de contenidos. En algunos casos específicos, uno no encuentra el contenido como uno lo necesita. Entonces, en ese caso habrá que buscarlo, pero siempre la invitación es, primero busquen quien esté inventado. Uno se desgasta mucho creando la experiencia maravillosa para después encontrar que ya había alguien que lo había hecho mejor, más bonito, con mejores recursos, y que otras cosas que a uno sí le interesan no están disponibles. Casi todo lo de ciencia básica está disponible, casi nada de lo de ciencia básica contextualizado a nuestro medio está disponible. Entonces casi que los contenidos que uno debe crear son más los contextualizados que los fundamentales. Tercero es diseñar experiencias de aprendizaje. Diseñar una experiencia de aprendizaje sencillamente es escoger esos contenidos que encontramos o que creamos y organizarlo en una secuencia tal que les sirvan a las personas para aprender. Y finalmente crear la ruta de aprendizaje. Una ruta de aprendizaje es una colección de experiencias de aprendizaje que te van llevando. ¿Qué hago con esto? ¿Está bien? Allá es también kriptonita, los dos extremos explota, listo. La ruta de aprendizaje es una colección de experiencias que te van indicando cómo vas aprendiendo. Esas rutas deben tener la posibilidad en algunos casos de devolverse, porque hay veces que uno se da cuenta que llegó muy adelante y que no va avanzando. Entonces toda la charla está orientada bajo esta filosofía. Yo no creo que uno enseñe nada en clase. Uno se esfuerza por crear oportunidades para que los estudiantes aprendan. Ya depende de ellos que efectivamente se aprenda o no. Como estamos hablando de aprendizaje, entonces una de las primeras sugerencias es busquen una referencia. En el caso mío, en este momento yo estoy trabajando en el Departamento de Ciencias de la Decisión y Ciencias de la Computación. Entonces nosotros estamos trabajando con una adaptación de la taxonomía de Bloom para ciencias de la computación. Si ustedes buscan en Google taxonomía de Bloom, les va a botar 20.000 cosas distintas. Es una de las esquemas de medición típicos sobre cómo aprende la gente. Si buscan taxonomía de Bloom más el campo específico de ustedes, muy seguramente van a encontrar gente que ya ha adaptado la taxonomía de Bloom para el área o incluso el curso específico que están manejando. Esto es muy importante porque es que a partir de esto uno diseña. ¿Qué significa eso? Observen que en esta matriz que hay aquí, que repito es una adaptación, hay por un lado interpretar, por el otro producir.
¿Por qué está producir? Porque en ciencias de la computación uno necesita que la gente sea capaz de crear cosas, pero también sea capaz de, dado que alguien creó, evaluar el software y saber para qué le sirve y cómo lo maneja. Y aquí están las distintas dimensiones, entre producir nada, que es sencillamente ser usuario, hasta llegar a la creación, y por el otro lado recordar, entender, analizar, evaluar. Una vez yo uso esta matriz y tengo un curso, lo que tengo que ver es, para cada tema del curso, qué nivel espero que tenga. Ahorita hablaban de temas como el flojisto, y entonces uno, parte de lo que tiene que definir ahí es cuál es mi interés. Yo necesito que sean unos expertos en flojisto, necesito que entiendan el concepto de flojisto, o sencillamente que si ven la palabra no se asusten y sepan que sí es una palabra del campo. Eso es lo que te va dando la taxonomía de Bloom, saber hasta qué punto necesitas llegar. Repito, esta es aplicada a la de Bloom a ciencias de la computación. Hay otras taxonomías de Bloom aplicadas a otras cosas, adaptaciones, y hay otras taxonomías de aprendizaje distintas de las de Bloom, pero sí es importante que arranquen por buscar algo que les sirva de referente. Bueno, luego pasamos al diseño, y entonces en el diseño lo primero que hay que definir es objetivos de formación, que incluye contenidos y competencias. Los contenidos van más asociados con saberes, y eso casi que chulito porque es lo que nos traen los libros, los programas, etcétera, etcétera. Las competencias apuntan más a capacidades de actuación de las personas. Entonces, cuando ustedes miran el perfil que le pedimos a un profesional en el siglo XXI, empiezan a salir cosas como: debe ser proactivo, debe saber trabajar en equipo, debe saber hacer presentaciones orales, Y en los cursos nunca nos preocupamos de desarrollar esas competencias. Lo que yo hago en mis cursos siempre es, en todos los cursos, tratar de que haya unos elementos de contenido que van de la mano con todas las competencias. Uno no logra desarrollar todas las competencias en el curso, pero sí puede lograr buenos niveles en algunas de ellas. El otro punto es tener en cuenta el número de créditos del curso. En la Universidad Nacional trabajamos con el estándar de que un crédito son 48 horas de trabajo del estudiante, no del profesor. Eso significa que una materia de 3 horas, de 3 créditos, debe trabajar 144 horas al semestre del estudiante. Cuando ustedes convierten eso a 16 semanas, les da que cada crédito deberían ser 3 horas de trabajo del estudiante, y una asignatura de 3 créditos debería tener 9 horas de trabajo del estudiante, y una de 4 debería tener 12 horas de trabajo del estudiante semanal. ¿Por qué es importante eso? Porque he visto que se peca por las dos cosas. Uno, materias que les ponen 4 créditos y que se ganan con ir a clase 4 horas. Ahí le están quedando debiendo al estudiante unas horas de trabajo. Y otras que les ponen 3 créditos y les asignan trabajo equivalente a 5, a 6, a 8 y sobrecargan al estudiante. Entonces eso hay que balancearlo adecuadamente y fijar, combinando lo presencial con lo no presencial, una carga de trabajo similar a los créditos asignados. Tercera cosa, mirar la malla curricular de los programas atendidos por el curso. ¿Para qué se hace eso? Para cerciorarse de estar enseñando lo que toca enseñar. Problemas frecuentes que se encuentran en esto. A usted lo ponen a dictar el curso X y dice, es que es muy importante que la gente sepa este tema, y lo mete en su curso, ignorando que el diseño que tiene esa malla curricular hace que ese contenido se maneje en un curso posterior o se haya manejado en un curso previo. La consecuencia de eso es que usted reforzó un contenido y dejó de dar otro que sí era el que le correspondía al curso. Otro problema típico, yo no sé si ustedes han mirado en las mallas los requisitos. Entonces nosotros le decimos a los chicos, por ejemplo en el caso de ingeniería administrativa,
Usted no puede ver un curso de administración sin haber visto los cursos básicos de matemáticas. Pero luego usted llega al curso de administración y no se usa para nada las matemáticas. Entonces la pregunta era, ¿cuál era el sentido? Y resulta que si había un sentido, pues si el profesor no hace uso de esos requisitos que ya el estudiante maneja, entonces lo que está haciendo es deteriorando la calidad en el curso específico. Bueno, hay que mirar el contexto del curso. Aquí les cuento anécdotas. Yo no solamente he dictado cursos en semestres regulares, sino que los dicto en los intensivos. El último curso en intensivo que dicté lo dicté ahora a mitad de año, con Mundial de Fútbol atravesado. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos para planear el curso? Coger el calendario del Mundial. Nosotros sabíamos de antemano que si teníamos clase y eso se cruzaba con un partido de Colombia, la asistencia iba a ser mínima, que si ese día poníamos un examen la gente no iba a hacer nada. Entonces lo que hicimos fue planear el curso de forma tal que el Mundial no interfiriera con el curso. Tuvimos el curso absolutamente normal, los resultados académicos fueron muy buenos, ellos pudieron ver el Mundial tranquilo y nosotros pudimos desarrollar el curso sin problema. Hay que tener en cuenta el programa calendario. Aquí también tenemos otros pecados. La universidad siempre saca el programa calendario al principio del semestre y le dice a uno que en Semana Santa no hay clases, y le dice a uno que en la semana universitaria no hay clase, y le dice cuándo tiene que estar listo el 30, el 70, el 100, y uno observa a muchos profes que no tienen en cuenta eso, programan el parcial para cuando no se podía, programan la entrega del trabajo para cuando no se podía, y entonces ya cuando empiezan a mover las fechas, eso le empieza a complicar. El otro lío es, por ejemplo, uno logra saber de antemano, en el caso de la sede de Medellín, entiendo que las otras sedes también, cuando los chicos de matemáticas, de estadística y de física tienen programados los parciales. Ya uno sabe que en esa semana los estudiantes van a estar reventados viendo esos cursos. Entonces, pues uno lo que debería hacer de una manera sensata es programar las evaluaciones de uno o antes o después, no echar los chicos a la guerra de tengo 3 exámenes hoy porque tengo todas las materias, decidieron que lo hacían justo el día que vencía el porcentaje en el CIA. El tema de las normas del curso, yo he ensayado absolutamente de todo, desde regímenes absolutamente laissez-fairistas, el que quiera venga, presente cuando quiera, haga lo que quiera, hasta regímenes militares de si no llega a las 4 en punto le cierro la puerta y no entra a clase. He hecho todos los ensayos en todos los cursos. La conclusión de eso es cualquier norma funciona siempre y cuando usted la comunique al principio del curso, la gente la conozca y sea claro por qué existe la norma. Al principio del semestre puede haber algo de ruido mientras la gente se acostumbre y entiende que el cuento sí es en serio, pero de ahí para adelante fluye. Entonces no se angustien tanto por cuál es la norma que se establece, como por el tema de que desde el principio del semestre la gente sepa cuál es la norma. Y finalmente está lo que se llama el benchmarking académico, que no es otra cosa que buscar en internet los sílabus de otros cursos. Ustedes no son los únicos que están dictando esas materias. Cada que uno va a dictar un curso nuevo, si busca sílabus y pone el tema, se encuentra 20.000 universidades que dictan lo mismo, y entonces uno empieza a ver cuáles son los textos de referencia, cómo parten los contenidos, cuáles son las metodologías de evaluación, cómo hacen las cosas, y uno logra incluso desde la primera vez montar un curso muy bien porque está apoyado en cosas que ya han sido validadas y ensayadas por otra gente. Bueno, miremos entonces ahora el tema de las metodologías. ¿Cómo voy de tiempo, Mónica? Bueno, vamos a hablar de dos cosas. Uno, de algunas metodologías activas que hemos utilizado, y luego un listado de herramientas informáticas que les pueden ser de utilidad.
La primera cosa que hemos utilizado es Blended Learning, que no es otra cosa que mezclar elementos virtuales y presenciales en los cursos. Ustedes van a tener unas charlas con Alcides y con Giovanni, son hoy y mañana, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, que ellos saben más que yo de este cuento y les hablarán con mayor profundidad de lo que es el asunto del Blended Learning. ¿Dónde lo hemos usado? En una asignatura que se llama Seminario de Proyectos de Ingeniería. Número de estudiantes que manejamos en esa asignatura, entre 120 y 350 estudiantes por grupo. Estamos hablando de una asignatura de grandes números. ¿Qué usamos? La parte presencial la hacemos con talleres presenciales, la gente va a clase, hace talleres en clase, trabaja con los compañeros, etcétera, etcétera. La parte virtual la usamos con tres cosas. Una, tenemos una página web, se crea supremamente fácil. Existe una herramienta de Google que se llama Google Sites, que es bastante intuitiva, y ahorita les muestro el enlace. Yo esperaba aquí tener conectividad para mostrar eso. No, el único punto está ocupado allí, pero les puedo mandar todos los enlaces a lo que necesiten. Lo segundo es que usamos un LMS, en este caso estamos usando el Moodle, que es el sistema que trabajamos en la sede Medellín. Y lo tercero es que tenemos un correo grupal. Ese correo grupal elimina los correos personales. Entonces, desde la primera sesión le decimos, ni yo ni ninguno de los docentes que está metido en este cuento contesta correos en las cuentas personales. Cualquier duda que tengan la mandan al correo grupal, y en el correo grupal podemos contestar nosotros o incluso los mismos compañeros. Ventaja de este método: escribe alguien sábado a las 11 de la noche porque está embalado haciendo algo y no le da, y como siempre, espero pronta respuesta. La ventaja de este método es que como sus compañeros están en las mismas, fácilmente a las 12, a la 1, a las 3 de la mañana, el domingo, alguien le contesta diciendo, a mí me pasó lo mismo, y pasó, y lo resolvimos así, o busque esta fuente, o haga tal cosa. Conclusión: cuando uno se conecta el lunes, en la gran mayoría de los casos ya los problemas están solucionados, y si no están solucionados, pues uno entra y atiende eso. Lo otro es que generalmente la duda es colectiva. Si ustedes atienden las inquietudes en el correo personal, entonces les va a llegar 50 veces la misma pregunta. De esta forma llega una sola pregunta, hay una sola respuesta y todos estamos hablando el mismo lenguaje. Bueno, el tema de Flipped Learning, que también tiene cualquier cantidad de definiciones, básicamente consiste en esto: voltear la forma como se trabaja la clase. Tradicionalmente lo que se hace es, en la clase damos la teoría y el estudiante, cuando está solo, hace los ejercicios. ¿Qué efecto tiene eso? Cuando el estudiante se bloquea en un ejercicio, no tiene forma de seguir adelante. Yo dicté este curso varias veces. La primera vez que lo dicté tradicionalmente, igual a como lo dictan todos los cursos de matemáticas. Yo me paraba ahí, recitaba el cuento, les dejaba los ejercicios para que hicieran en la casa, etcétera, etcétera. Los resultados no fueron muy bien. La segunda vez ensayé esta metodología. Entonces, ¿aquí qué hacíamos? Había que leer los capítulos de los libros antes de cada sesión. En el caso de este curso era relativamente fácil. El estándar del curso es el curso de Economía Matemática de Al-Fashán. Tiene la hermosa propiedad de que tiene 16 capítulos, lo cual coincide perfectamente con estas 16 semanas de clase. Entonces el asunto era muy sencillo: hay que leer previo a la clase los capítulos correspondientes a la semana. Cuando se llega a clase, entonces lo que traen son las dudas de lo que no entendieron de la teoría, las demostraciones que de pronto no quedaron claras o ejercicios específicos que estaban tratando de resolver. Las notas mejoraron significativamente cuando se aplicó este tipo de enfoques. Obviamente hay unos estudiantes que perdieron la primera vez
y perdieron la segunda. Cuando uno empieza a conversar con ellos, son los que ni leen el libro, ni hacen los ejercicios, ni hacen nada. O sea, la gente que está desconectada, nada de lo que ustedes hagan va a hacer la diferencia. Para la gente que quiere aprender, sí hay diferencia en este tipo de cosas. Tercer tipo de metodología, aprendizaje basado en problemas. Esto lo usamos en un curso que se llama Modelamiento en Ingeniería. Es un curso que ven como optativa ingenieros administradores industriales de sistemas. Lo que se hacía era talleres de modelado en clase de un determinado problema. ¿Qué es lo interesante de lo que estábamos haciendo nosotros? Los obligábamos cada que había un problema a que plantearan 3 soluciones distintas por 3 metodologías distintas. Entonces, por ejemplo, ejercicio típico: una aerolínea tiene unos aviones, tiene unos pilotos, tiene que programar los aviones y los pilotos teniendo en cuenta unas restricciones de horas de descanso, de horas de vuelo, etcétera, etcétera. ¿Qué tenían que hacer ellos? Resolver el ejercicio 1 usando una hoja de cálculo, Google Spreadsheet o Excel o Calc, alguna cosa, pura hoja de cálculo. Segundo, usando un lenguaje procedural. Y tercero, usando un lenguaje orientado a objetos. El mismo ejercicio. Y eso los obligaba a abordar el problema desde ópticas distintas, a entender que no todas las ópticas son ideales para todos los problemas. Es decir, que para algunos ejercicios de los que hicieron el semestre era mejor la hojita de cálculo, en otros fue mejor el procedural, en otros fue mejor el objetual. Y también a ver que a veces las respuestas convergían y a veces las respuestas no convergían, porque en la forma como se aborde la solución se empiezan a introducir unos errores de redondeo que van afectando el resultado final. Este es de los cursos que, digamos, me han dejado más satisfecho en la vida por una característica muy particular. Todos los que tomaron el curso después terminaron montando departamentos de modelado en empresas de logística y en empresas financieras del medio. O sea, se les volvió una goma impresionante. Aprendizaje basado en proyectos. Esto lo trabajamos con los chicos de seminario de administración pública. Logramos hacer 25 versiones del seminario. Ahí me jubilé y entregué eso y ya me dediqué a otras cosas. Esta es una materia que cogían fundamentalmente los chicos de ingeniería administrativa. La característica del seminario es que la logística del seminario y los aspectos académicos del seminario, todo iban por cuenta de los estudiantes. Entonces, la conseguida del auditorio, la financiación, la organización, el ministerio de ceremonias, toda la parafernalia la tenían. Como eran ingenieros administradores, para ellos era una experiencia muy entretenida porque se sentían casi que montando una empresa. Simultáneamente con eso, de la parte académica había que elaborar la ponencia, había que hacer las ayudas visuales, también iba de cuenta de estudiantes. ¿Cuál es el papel de uno como docente? Plantearles el desafío y acompañarlos en el trabajo. Ni le hicimos la ponencia a nadie, ni le solucionamos el problema a nadie. Llegamos a tener cosas de este estilo. La Facultad de Minas en alguna época decidió que no se podía usar el aula máxima porque es un monumento nacional y decían que con esa actividad estábamos deteriorando el aula máxima. Entonces los chicos fueron a chillarme a mí para que yo hablara con el decano. Yo le dije, no, es que el problema no es mío. Los gestores de este cuento son ustedes. O consiguen el aula máxima o consiguen una alternativa. Entonces se fueron y consiguieron una alternativa. Hicimos 4 veces el seminario hasta que volvieron a abrir el del aula máxima en el auditorio del Banco de la República. O sea, consiguieron que el Banco de la República nos prestara su auditorio para hacer el seminario. Aprender jugando. Esto hay materias que se prestan más que otras. Esto lo hemos ensayado en dinámica de sistemas. Hay una experiencia típica que es el juego de la cerveza. Es todo el que haya trabajado
pensamiento sistémico o algo de eso conoce esto, es fácil de manejar, entretenido, divertido y se usa todo el semestre como referencia para explicar muchas cosas. Aprender haciendo, entonces lo ensayamos en el curso de investigación de mercados. Una de las críticas habituales de los chicos en los cursos es que aquí no damos sino teoría y esto está totalmente descontextualizado de la realidad. En el curso de investigación de mercados, lo que logramos hacer fue contactar unas empresas que nos apoyaban para hacerles investigaciones de mercados a ellos. ¿En qué consistía el apoyo? Uno, nombraban a alguien en la empresa que era el cliente. En algunos casos tuvimos la fortuna, por ejemplo, de tener el gerente de Acateo, el gerente de Fotón, que era el padrino del grupo, y nosotros nos nombraron gente de nivel medio, pero en todos casos siempre el resultado se le presentaba a la empresa. Dos, la empresa financiaba las investigaciones de mercados, es decir, todo el trabajo de campo de hacer encuestas, sesiones de grupo, desplazamientos, los asumía la empresa. Tres, nos facilitaban información interna para complementar con lo que estábamos haciendo. Entonces, hacíamos la investigación y cuando estaba el trabajo final, eso había que presentárselo a los clientes y mostrarles pues los resultados que se habían alcanzado. Una de las cosas interesantes de esta experiencia es que uno se empieza a dar cuenta que al estudiante no le importa la nota y casi que se volvían más exigentes que uno, porque uno había veces que decía, pues nada, déjelo, ese nivel de confianza está bien, eso sirve, y le decía, no, pero qué pena que yo voy a parar allá y que el gerente me pregunte tal cosa y que yo no sepa. No, esto hay que seguir investigando y hay que profundizar porque yo tengo que tener la respuesta para eso. El caso de aprendizaje colaborativo, Gabriel, que está por allí, tú vas a exponer ahorita estas cosas de seminario, supongo, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Este es un cuento. Juan Manuel tampoco está invitado, sí. Vélez. Bueno, es posible que Juan Manuel o Gabriel le salgan algo de eso. Aquí el cuento básico es: los estudiantes aprenden en su relación con los demás. Entonces, cuando usted pone una persona de ingeniería mecánica con un geólogo, con un administrador, con un químico a abordar un problema, pues cada uno aporta su visión y entre todos construyen unas soluciones mucho mejores que las que hubieran logrado si todos fueran de la misma carrera o que se hubieran hecho el trabajo de manera individual. En el caso de seminario, pues usamos los talleres presenciales, usamos el correo grupal, usamos Wigio. Yo al final les doy la herramienta. Wigio es una herramienta online para trabajo grupal que permite detectar los recostados. Entonces, Wigio permite hacer esto: usted crea el grupo, le asigna un código y pone los integrantes. El grupo genera un to-do list. Un to-do list es qué hay que hacer, quién lo hace, para cuándo. Y ellos van todas sus interacciones dejando evidencia ahí. Entonces, la principal queja que hay de trabajo en equipo es: ¿qué hago con los recostados? Y es que mis compañeros se perdieron, y es que tal cosa. Nosotros con este mecanismo de monitoreo logramos reducir sustancialmente ese problema, porque ya es muy fácil. Uno entra al grupo y ve la foto de todos y ve que había una tarea por realizar para tal fecha y ve quién no la hizo y ve que el grupo tuvo que asumir esa tarea. Entonces, cuando los muchachos llegan y dicen al final, y no lo vamos a anotar porque no trabajó, hay todo un soporte de lo que se hizo. Además está la forma de medir si realmente la persona sí hizo aportes de calidad o no hizo aportes de calidad. ¿Cuál es el trabajo de uno como docente en esto? Uno, hacerlo usar la herramienta, es decir, trabajen con Wigio. Y dos, en caso de problema, ir a monitorear eso y asesorar los equipos para ayudarles a resolver los conflictos. Esta es una experiencia que usé mezclando el curso de Economía Colombiana y Administración
pública. Ahí les dejé el enlace para que vean lo que hacíamos ahí. En esas dos materias, estar enterados de lo que está pasando en la realidad es fundamental, porque todo lo que pasa en la realidad altera el contenido del curso. Entonces, lo que hacíamos era crear un correo grupal, lo compartíamos entre las dos asignaturas. A los estudiantes se les asignaban unas fechas para estar monitoreando determinados medios. Ellos tenían la responsabilidad de mandar las noticias y ya los compañeros, en función del interés o no, lo comentaban. Esto llegó a ser tan exitoso que entonces la gente acababa el curso y algunos de ellos incluso seguían mandando noticias y seguían participando en los debates. Y muestra de nuevo lo que yo les decía: cuando a la gente le interesa el tema, pues sigue metido en eso. El estudiante que estaba únicamente por el 3, pues mandó las noticias que tenía que mandar, comentó las que tenía que comentar y se desentendió del cuento. Para los otros se les volvió una dinámica muy entretenida. Otra metodología que hemos usado, esta fue diseño organizacional. Lo que hacíamos era buscar en journals de buena calidad un listado de artículos. Esos listados los debían leer antes de clase. En las clases discutíamos. Aquí el elemento clave es esto: muchas veces nos quejamos de que los estudiantes no leen y no nos hemos dado cuenta de que es que no saben leer. Me explico: ellos saben leer en el sentido de conocen las letras, los sonidos y todo eso, pero no saben hacer lecturas técnicas. Entonces arrancan a leer el documento y se pierden leyendo el documento y no saben encontrar qué es lo importante, qué es lo que se está buscando, qué es lo que está haciendo. Entonces normalmente cuando se asignan este tipo de tareas, lo que yo hago también es que asigno un protocolo de lectura donde les digo: lo importante en esto es que usted sepa identificar estos elementos. Entonces ya ellos cuando están leyendo no a la deriva, sino a la luz de una determinada cosa. Eso es importante, especialmente al principio del curso. Después de ir para adelante, ellos ya le van cogiendo el tiro y se defienden. Pero le insisto mucho, casi siempre los que decimos no saben, no leen, hicieron el ensayo de leer y no pudieron. Análisis de caso, esto lo usamos en el curso de gerencia estratégica. Es una técnica ampliamente usada en administración. Se les dan los casos. Casi todos los libros de management tienen este tipo de recursos. Ellos los leen previo al caso, a la clase. Tienen que preparar un informe del caso, porque sí hay que estar seguro que la gente llegó preparada a clase. Y ya la clase es la discusión de, bueno, ¿qué se puede hacer en esto? Sobre esto encuentran mucha información, como el método Harvard. Bueno, estos son los enlaces a algunas de las herramientas informáticas que hemos usado. No tenemos acceso a internet aquí para usarlas, pero ustedes en la presentación las podrán conocer. Moodle es el que usamos en la sede. Todo lo que sigue aquí es de Google. ¿Por qué está de Google? Porque ustedes tienen acceso a eso desde la cuenta UNAL. Automáticamente la cuenta UNAL, que trabaja en el dominio de Gmail, les da la posibilidad de usar todos estos recursos. Wigio, que es el que se les conté ahora, que sirve para trabajo en equipo. Appointee, que es un sistema que usamos para gestionar las citas. Este es otro tema. Mi formación de ingeniero me genera unas fobias grandes hacia la pérdida de tiempo y hacia las colas. Entonces uno cada rato pasa por la oficina de un profe y ve un reguero de gente sentada ahí esperando a que lo atiendan, que uno sabe que no lo van a poder atender. Entonces nosotros en seminario montamos esto, que es un gestor gratuito de citas, donde sencillamente le decimos a la gente: estos son los horarios de atención, atendemos 15 minutos por persona. Si usted necesita su cita, entra y pide la cita, y pues cuando está lleno ya la gente sabe pues que ese no es el día de ir a hacer cola, sino que va otro día. Y eliminamos ese tema de tener los chicos ahí sentados
esperando a ver si están de buena y uno los logra atender. Y por último está Mendeley y Sotero, son gestores de referencias que ayudan al manejo de bibliografías en los informes, algo que es una cosa en la que insistimos también mucho: citar adecuadamente, referenciar adecuadamente, usar fuentes de calidad. Llegamos entonces al tema de la evaluación, que es como el otro coco en los cursos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, 3 minutos. Ay, bueno. Entonces, rúbricas. ¿Qué son rúbricas? Son planillas de evaluación que sirven para que la gente sepa qué se evalúa, cómo se evalúa y que la conocen de antemano los estudiantes. ¿Cuál es la ventaja de que la conozcan de antemano los estudiantes? Que ellos pueden coger su informe, calificarlo con la rúbrica, darse cuenta qué nota va a sacar, darse cuenta qué es lo que estamos revisando y qué es lo que no estamos revisando y qué son los elementos que tiene que corregir. Si Mónica ahora me regala un minuto, yo les muestro una rúbrica que tengo ahí. Segundo elemento, evaluación por pares. Se puede hacer virtual o presencial, lo importante es que se haga. ¿En qué consiste? En que los estudiantes se revisan los trabajos entre ellos. Especialmente útil, nosotros hacemos unos trabajos que tienen entregas parciales. Si la entrega definitiva hay que hacerla hoy, ellos tuvieron que entregar un borrador definitivo hace 15 días. Ese borrador lo circulan entre los compañeros. Los compañeros lo comentan y le hacen sugerencias. Entonces el estudiante, a partir de esos comentarios, puede mejorar su informe, y el informe final es pues realmente el que vale mucho y el que nosotros calificamos. Ventajas de la evaluación por pares. Primera, logran aprender de lo que han hecho los otros, porque cuando están mirando los otros informes se dan cuenta de que hubo gente que solucionó ciertas dificultades de una forma mejor que la que ellos lo habían hecho. Segundo, reflexionan sobre la calidad del trabajo propio, es decir, se dan cuenta qué tan bueno o qué tan malo es el trabajo que han venido haciendo. Tercero, facilita el proceso de evaluación, porque eso es una cosa que es la maldición de todos. A uno le llegan 50 trabajos, los empieza a leer, son malísimos, aburridosísimos, y uno le da la crisis existencial, ganas de cortada de venas, yo por qué me metí a esto, etcétera, etcétera. Con este mecanismo la calidad de los trabajos mejora muchísimo, y entonces ya no es una tortura leer los informes finales y no creo estar leyendo cosas de muy buena calidad. Y finalmente disminuye el número de reclamos, porque entonces cuando usted llega y le dice esto está malo, el estudiante ya sabía de la revisión por pares que eso estaba malo, que ya le habían dicho que eso no era así, y que sencillamente él no se tomó el trabajo de corregir lo que había que corregir. También usamos las pruebas online, todas hechas a través de Moodle. Primera ventaja, permite hacer múltiples ensayos, es decir, permite que la gente, sin que usted se desgaste calificando, presente varias veces la prueba y vaya aprendiendo. Hay estudios que muestran eso como una estrategia efectiva de aprendizaje, presentar varias veces en la misma prueba. Segundo, permite generar preguntas aleatorias, en las que son de tipo cálculo. Es muy fácil, uno cambia los valores, siempre le sale un enunciado parecido, pero hay que hacer cálculos distintos. Se califican automáticamente, esto es una maravilla. Cuando yo le estoy hablando de que la prueba sea online es porque la hacen en la máquina. Se puede hacer tanto presencial, es decir, todos en el salón, pero usando directamente la máquina, o la pueden hacer desde la casa. La gran pregunta que hay con esto es el tema de los fraudes. Entonces les cuento ensayos que he hecho. He puesto el mismo examen para que lo hagan en la casa, cada uno como pueda, para que lo hagan en mi oficina o para que lo hagan en salones de cómputo. Hemos comparado después resultados y no hay diferencias significativas.
Uno se queda aterrado de la inocencia de la mayoría de nuestros estudiantes. Por ejemplo, examen en la casa, tienen 15 días para hacerlo y de pronto llega un correo: profe, ¿puedo sacar las notas? Miren la ternura del estudiante preocupado por... Bueno, ahora, ¿ha habido delincuentes? Sí. El sistema tiene algunos mecanismos para detectarlos, pero no se metan en la película, que eso es muy grave, que también aquí cuando hacemos los exámenes masivos de matemática o de fundamento, de todas esas cosas, hemos detectado la gente que llega a suplantar a otro estudiante, o el que tiene el pastel metido de la manga, etcétera, etcétera. Es decir, no es que porque sea virtual automáticamente se dispare la opción de fraude. Reflexiones finales. Siempre planear a partir de objetivos de aprendizaje, es decir, lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer y qué estoy buscando con eso. Aprovechar los recursos disponibles, nunca quejarse de lo que falta, trabajemos con lo que haya. Eso no quita que uno tenga que seguir chillando de que me mejoren las condiciones, que nos den mejores equipos, que nos den mejores laboratorios, pero pues si no hay eso, trabajemos con lo que hay. Todos los métodos sirven. Uno no se tiene que casar necesariamente con una idea, pero no todos los métodos sirven para todo, que ese es también un problema, que entonces se encuentran una cosa que les funciona en un curso y tratan de dictar todos los cursos siguiendo la estrategia ganadora. No, hay que focalizar adecuadamente lo que es el curso. Y finalmente es un tema de sin prisa pero sin pausa. ¿Qué es eso? No traten de montar el curso al 100% desde la primera vez, porque se revienta. Uno lo que tiene que montar es un curso decente y paulatinamente lo va mejorando. Si yo comparo el curso que estoy dictando en este semestre con el que dicté hace 5 semestres, digo, uy, qué horror el primer curso que dicté. Pero hace 5 semestres era lo mejor que podía hacer. Lo que hemos venido haciendo es paulatinamente mejorando el nivel del curso. El minuto para la rúbrica. No sé si se logra ver bien desde atrás. La rúbrica tiene una lógica muy sencilla. La parte de la izquierda, donde dice categoría, tiene todo lo que se está evaluando. Las columnas de la matriz indican qué se está calificando. Y lo que se diligencia es únicamente donde está el número. Entonces, por ejemplo, la primera es el nombre del archivo. Eso se califica como todo o nada. La nota en este momento está en 100. Si el archivo está mal marcado, la nota baja a 4,9. Mire que la rúbrica automáticamente hace la modificación. Volvámoslo a poner en 5. Si nos vamos a otro tema, por ejemplo, formulación del problema, si no está bien formulado el problema, mire que el impacto que tiene en la nota es más alto. ¿Qué ventaja tiene esto? Al ser conocido por los estudiantes saben cada cosita cuánto pesa. Lo segundo es que uno va calificando y va poniendo la nota sección por sección, al final lo tiene que estar sumando, y es una calificación más o menos estandarizada. Entonces se evitan mucho de los reclamos del estilo de ¿por qué el trabajo del fulanito que es parecido al mío tiene más o menos nota? No, realmente las notas terminan siendo muy equivalentes para trabajos similares. Nosotros usamos las rúbricas para evaluación por pares, y lo que encontramos es que la autoevaluación del estudiante, la coevaluación de sus compañeros y la nota que colocamos nosotros como docentes no tiene discrepancia superior al 5% en más del 90% de los casos. Como todo, no falta el que no leyó el trabajo y le puso a todo 5 y cosas de estilo, pero en líneas generales uno inmediatamente ve la convergencia
de las evaluaciones y se vuelve una herramienta supremamente útil a la hora de dictar el curso. Listo, eso era todo. Muchas gracias. Me perdonan de nuevo la voz y quedamos de cuenta de Mónica.